senyors, col·legues, autoritats, amigues i amics, la meva relació més personal amb Paco Brines és la història d'un ascensor. La de l'ascensor de l'edifici de València de Jorge Juan IV, on vaig compartir amistat i despatx amb Pepe Coll i on el nostre poeta ocupava un pis alt. Coincidir en el vestíbul sempre sigui una alegria. Si ell entrava des del carrer, acompanyar-lo a l'ascensor per a gaudir en exclusiva de la seva presència i escoltar-lo, un somni. Generós, sempre em va regalar un temps extra mentre es buscava pausat les seues claus en el replanell. Després jo baixava eufòric. Crec recordar que va ser amb motiu del 25 aniversari de l'Imam, on també va vindre la reina Sofia, quan vaig desdejunar, per fortuna i mà a mà, amb el poeta i amb el pintor Antonio López. Mai no vaig desdejunar tan bé. Avui celebrem, per a refer-nos, estos 5 anys d'absència. La seva neboda Mariana, presidenta de la Fundació, ha volgut honrar-nos triant la nostra seu per a fer-ho. Es acompanyen amics i experts de la seva obra. Alguns d'ells en dues coses: que posaran veu a la poesia i als sentiments més profuns de Brines. Evocarem Elka, com el poeta valencià, espanyol i universal evocava els seus pares quan tornava. La casa i l'hort, la seva biblioteca i la seva col·lecció d'art, la petjada indeleble del poeta guardonat en el Cervantes. Recorde algunes visites, sempre amb l'atenció hospitalària i amable de Pilar Roig i Joan Millet. Pilar Roig, que no està avui així, i li dol a ella més que a mi, però a mi em dol també, va rebre una carta de don Paco cuando él estaba rondando sus, palabras literales, juveniles 90 años, en la que le decía: ya sabes que las puertas de mi casa siempre las has encontrado abiertas y sigo con la esperanza de que llegue aún tu respiración tan saludable. Y como es natural, conserva ella su original y yo esta fotocopia ya para siempre. A l'actual secretària autonòmica Marta Alonso sigui una de les primeres visites i amb el director del Museu de Belles Arts, te'n recordes, Joan? La última, o de les últimes. I en farem molt gustosos una nova visita com a institució, si ens conviden, clar. Potser em permeten convocar els meus col·legues una comissió de govern en Elka. Ja saben vostès que jo soc ambiciós. Deixeu-me que faci una salutació especial a la Fundació, particularment al seu patronat de persones sàvies i bones, compromeses amb el llegat del poeta, i animar des d'ací i reivindicar des d'ací a l'administració a participar amb generositat, amb més generositat, en la tutela del bé d'interès cultural. És una reivindicació que jo faig meua, presidenta, i que treballaré per ella. I no m'estem més. Són tots vostès molt benvinguts. He reservat este moment solemne per a llegir davant de vostès el missatge de Sa Majestat el Rei, en el qual la Casa Reial va contestar la meua atrevida sol·licitud. Con emoción profunda me uno a este homenaje a Francisco Brines con motivo del 5º aniversario de su fallecimiento. La reina y yo le hicimos entrega del premio Cervantes en su casa de Oliva, la Elka de sus poemas, en mayo de 2021.
Había aquella mañana una luz preciosa, la luz del Mediterráneo, que es la que alumbra los versos de Brines. A pesar de su salud quebrantada, recordamos su lucidez, su serenidad y su satisfacción íntima por un reconocimiento que es el más alto galardón de nuestras letras y representaba también en este momento una expresión de gratitud de tantos lectores de poesía. Le agradecimos nosotros también que nos acogiera en su pequeño paraíso y pudimos ver en sus ojos la felicidad de quien, a punto de doblar el último recodo de la vida, ha llegado a la esencia del paisaje que le vio nacer. Celebremos hoy su magisterio y su contribución a la cultura valenciana, española y universal. Y no olvidemos que el mayor y más sencillo homenaje que puede hacerse a un gran poeta es, ahora y siempre, seguir leyéndole. La consellera Noguera tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias, presidente José María Lozano. Bienvenidos todos, todas, a esta casa, a este Consell Valencià de Cultura, que siempre procuramos abrir las puertas y que sea vuestra casa de cultura. Poetas, artistas, editores, amigos y amigas de Paco, querida Margarita Soler, presidenta del Consell Jurídic Consultiu Valencià, per estar así también nosaltres. Hemos preparado este acto con mucho cariño. Nunca va a estar a la altura de lo que merecía Paco Brines, pero hemos puesto cariño en ello. Así que muchas gracias a mis compañeros, colegas, miembros del Consell Valencià de Cultura, al secretario Jesús Huguet, Amparo Carbonell, Vicente González Móstoles, Petra, que fue vicepresidenta y eso nunca se olvida, miembro también de esta casa, y dar las gracias antes que nada a toda la casa, a toda la institución, porque sacar estos actos adelante cuesta y es un trabajo de equipo y todos colaboramos. Aquí está Victoria, organizándonos bien los micrófonos, el audiovisual, nuestra gerente representando a toda la casa. Y gracias a quienes vais a participar, y especialmente, y le voy a pasar la palabra a la Fundación Brines por haber tenido la generosidad de que sea este Consell Valencià de Cultura quien, caray, cómo pasa el tiempo, 5 años ya, 5 años. Yo cuando lo hablábamos en este jardín un día, parecía mentira que ya hubiera pasado el tiempo y tan rápido y cómo se echa de menos las pérdidas, pero tenemos sus palabras. Así que yo le paso la palabra en este caso a la presidenta de la Fundación Brines para que empiece ella el acto. Gracias, Mariona. Buenas tardes y bienvenidos. Desde la Fundación Francisco Brines queremos agradecer al Consell de Cultura y en especial a su presidente, José María Lozano, el abrirnos sus puertas para este homenaje en el 5º aniversario de su fallecimiento. Alargo este agradecimiento al equipo del Consell que ha organizado este acto y también a sus amigos más íntimos valencianos que están hoy aquí para recordarle. Sé que hay más, de hecho, entre el público se encuentran varios amigos suyos, pero que por tiempo y espacio no es posible que todos se pronuncien. A Guillermo Carnero le hubiese gustado mucho estar aquí hoy, lo digo porque dijo que lo comentara, pero por motivos de salud graves le era imposible. Y darles las gracias a todos ustedes, querido público, por acompañarnos. Como presidenta de la Fundación Francisco Brines, les voy a decir unas palabras antes de que siga el evento. Pero como también soy su sobrina, lo que les voy a contar va a ser más personal. Y así comienzo. Y un día habrá de ser, sin que la grata luz, las voces de la casa, los cultivos del huerto, los días recordados de la remota y breve juventud, ni tampoco el amor que me tenéis, retrasen la obligada despedida. Es un verso
del poema Palabras para una despedida, del libro Aún no, que escribió en 1971. 50 años más tarde llegó esa despedida tan anunciada, la despedida real. Ayer, hace 5 años, mi tío supo que iba a morir y fue por decisión propia que quiso que le retirasen todos los aparatos que le mantenían en vida. Entonces fue cuando me llamó la doctora, con la que había estado toda la semana en contacto, para decirme que si me quería despedir de él, era ahora el momento, puesto que no le quedaba mucho tiempo más. Yo me encontraba cerca de Gandía, y me encontraba cerca porque esa mañana había estado en el hospital. Había ido luego a comer con mi primo Javier, hijo de mi tía Rosita, prima hermana de Paco, y que tuvieron una relación muy bonita durante toda su vida. Y la relación de mi primo con Paco era también muy entrañable. Lo cuento porque fuimos los dos a despedirnos de él. Llegamos al hospital y entramos en la UCI, y ya no estaba en la habitación anterior con tanto aparato y ruido, sino en un recoveco más silencioso. Estaba sentado en una butaca, tranquilo, esperando. Se alegró mucho al vernos. Empezamos a hablar, a conversar lo que se pudo conversar. Fue difícil. Aún así, hubo algún momento de risas entre los tres. Pero sí, era bastante desesperante, porque de él salían amagos de palabras que terminaban en sonidos sin más. Y claro, no lo comprendíamos. Hubo un momento en que nos quería comunicar algo importante de verdad, con mucha insistencia, porque lo intentaba una y otra vez. Nosotros, queriéndole entender, decíamos, ¿quieres decir esto? Decía, no. ¿Quieres decir aquello? No. Y así sucesivamente, hasta que a mi primo se le ocurrió preguntarle si lo quería escribir. Y afirmó. Entonces mi primo fue a las enfermeras y trajo un papel y un lápiz y se lo dio. Escribió 2 palabras. Le llevó una eternidad hacerlo. Ustedes ni se imaginan el esfuerzo titánico que esto le supuso. Luchó por cada letra, por la línea recta, la semicurva, la curva, la distancia entre las letras, el espacio entre las palabras. Fue agotador. Hace poco se lo conté a una amiga mía que me dijo, entonces tu tío murió escribiendo. Y sí, efectivamente, Francisco Brines murió escribiendo. Niño precoz que empezó a leer el periódico a los 3 años, asombrando a toda la familia, y que terminó escribiendo como un niño de 3 años. Sus últimas 2 palabras fueron, os quiero. Pues podríamos dar por terminado el acto, la verdad. Pero vamos a continuar porque las palabras que ha leído Mariona nos ha dejado a todos con el corazón encogido. Bueno, para hablar de la obra de Paco, de lo que él quiera, tenemos a Vicente Gallego, que es uno de los poetas más queridos y más reconocidos de todo el panorama español. Tenemos además ahora la suerte de contar con un volumen donde se reúnen todas sus obras, que se llama Canción del agua a solas, que se edita por Visor este año 2026. También ha publicado Ni la sal ni el aceite han de faltarme, que era una elegía a Paco Brines. Como poeta ha recibido muchísimos premios, entre ellos, tan solo cito algunos, Premio Fundación Loew, Premio Nacional de la Crítica, Premio de la Crítica de la Comunidad Valenciana de la Generación del 27, el Antonio Machado de la Fundación de Ferrocarriles Españoles, el Emilio Larcos y el Ciudad de Melilla, entre otros.
Pero aparte de toda su obra poética, también se ha dado a conocer como ensayista, con 3 libros acerca de la naturaleza original de la realidad, Contra toda creencia, Vivir el cuerpo de la realidad y Para caer en sí. Vicente. Muchas gracias, Ana. Buenos días a todos. Mariona, ha sido muy emocionante lo que has leído. Yo sabía eso, pero lo has contado de una manera que nos has puesto la carne de gallina a todos, yo creo. Porque Paco está aquí presente, yo siempre va conmigo, ¿no? Ahora lo veía aquí y me sorprendía no poder darle un abrazo. Bueno, y para mí es un gran honor poder decir pues las 4 palabras que voy a decir sobre Paco, pero casi cada uno de los que están sentados aquí en el público y tantos poetas, editores, amigos íntimos suyos, pues podrían estar aquí de la misma manera en la que yo estoy. Así es que por su boca quiero hablar también, ¿no? Y quiero agradecer también, que es de lo que se trata, tratándose de Paco siempre. Yo no voy a hablar tanto sobre su poesía, lo he hecho en muchas ocasiones. eh, Hay, en fin, ensayos, hay artículos infinitos hablando sobre ese milagro que fue su poesía. A mí me gustaría más bien hoy hablar de su enseñanza poética, ¿no? Del talante con el que él se enfrentó a ese fenómeno misterioso que llamamos poesía y por extensión arte, siempre desde el respeto y siempre desde una honestidad absoluta, ¿no? Todos comenzamos a escribir poesía pensando, pues justamente eso, que escribimos poemas, ¿no? Luego, si tenemos suerte, la poesía nos va mostrando que, que ella está viva, que ella es, que existe por sí misma, que tiene una voluntad propia, como la tiene la pintura o la música, y que nosotros ahí somos más bien espectadores, escuchas, más que aquel que lo hace. La poesía no la hacemos, la poesía ocurre. Ocurre como ocurre que crecen las hojas en el árbol, que los ríos corren. Nosotros estamos todos muy convencidos de que hacemos las cosas. ¿Cómo hago yo que siento? ¿Cómo hago yo que pienso? ¿Cómo hago yo que entiendo o que no entiendo? Las cosas ocurren. La vida está mostrándose, está manifestándose desde un fondo oscuro y si no somos capaces de conectar con ese fondo oscuro donde las cosas encuentran su manera de ser, pues caemos en el yo hago, yo pienso. Paco vio muy claro que la poesía no la hacemos, que la poesía nos es revelada. Y por eso, aunque él no era una persona religiosa en el sentido de un creyente en ninguna religión en particular, Paco era una persona profundamente religiosa, ¿no? Profundamente religiosa porque amaba. Y amaba casi todas las cosas por igual, porque había hecho aceptación de los males por los bienes y siempre cantaba desde ahí, ¿no? Desde esa gratitud. Su enseñanza fue siempre una enseñanza de honestidad ante el fenómeno inexplicable de la poesía. De hecho, Paco, pues prácticamente solo escribía cuando la poesía lo obligaba, ¿no? Casi lo cogía del cuello y le decía, siéntate aquí porque este poema ya no puede esperar, ¿no? De hecho, su obra es una obra breve, aunque es infinita, ¿no? Porque, bueno, la poesía lo es cuando es verdadera. Pero Paco se da cuenta, como pocos poetas que yo he conocido, de ese milagro, de la poesía como revelación, ¿no? De la poesía como hallazgo. Como hallazgo no de un yo que está escindido, separado de la poesía, sino de la poesía misma en nosotros. Entonces, él se enfrentaba siempre al hecho poético desde la desnudez. Paco, el Paco poeta, es inseparable del Paco lector. Paco es uno de los lectores más grandes que yo he conocido. Era un lector minucioso, era un lector de una sensibilidad
afinadísima y sobre todo era un lector nunca tendencioso, nunca tendencioso. Paco gustaba por igual de poetas tan aparentemente dispares como Gastón Vaquero y el Antonio Machado de las Soledades, ¿no? O poetas mucho más oscuros, a lo mejor, como César Vallejo, como gustaba de Juan Ramón, ¿no? Era, era, era era un lector no tendencioso. Esto es muy importante, porque si nosotros somos unos lectores tendenciosos, seremos también unos poetas tendenciosos y entonces participaremos de una tendencia y no seremos realmente ni lectores auténticos ni poetas auténticos. Porque la poesía está mucho más allá de las tendencias. La poesía, cuando es verdadera, acoge en sí todas las maneras que ella misma tiene de expresarse. Y esas maneras van desde lo más oscuro, pero siempre luminoso, de poetas como Claudio Rodríguez, hasta poetas que parecen mucho más sencillos y que, sin embargo, tienen tanto recorrido como ellos, ¿no? La enseñanza de Paco, ese ejemplo de vida, él nunca se preocupó, y además lo verbalizaba, nunca se preocupó por la carrera literaria, ¿no? Él se preocupaba únicamente por la obra. Siempre decía que la carrera literaria, si había una obra, vendría por sí misma, aunque la carrera literaria nunca tiene ninguna importancia. De hecho, el único momento verdaderamente puro y verdadero, y por el que estamos aquí, todos los que escribimos, es ese instante en que se produce la conexión y el canal queda limpio y la poesía surge a través de ese canal que somos y se manifiesta en nosotros. Nosotros no hacemos la poesía, somos los que recibimos la poesía, somos el primer lector, somos un paladar, una cuchara limpia. La poesía viene dada y nosotros la reconocemos como gustadores de ella. Entonces, Paco, desde su generosidad, siempre decía que a los poetas nunca hay que juzgarlos por sus caídas, sino que hay que juzgarlos por sus cumbres. Entonces, si un poeta tiene 10 poemas maravillosos, aunque luego tenga pues muchos libros infumables, es un gran poeta, porque escribir 10 poemas maravillosos solo está al alcance no de ningún poeta, sino de la poesía. Entonces, Paco veía muy claro que los poetas cuando caen, caen por sí mismos y que cuando verdaderamente vuelan, son sostenidos por la poesía. Por eso que llamamos la poesía. Paco siempre hablaba de la voluntad de la poesía, que es a la que hay que seguir. ¿Cómo se hace eso? No lo sabemos. Nadie lo sabe, pero ocurre. Nosotros seguimos la voluntad de la poesía que la tiene y la expresa. Es posible que nosotros quisiéramos expresar cierto sentimiento, asunto, tema en un poema. Pero como aquello está vivo, cuando comenzamos el poema muchas veces terminamos a miles de millones de años de distancia de donde queríamos ir. Y esto nos llena de emoción, porque vemos que ahí hay algo que está funcionando, a lo que Paco le tenía un respeto sagrado. Es lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado? ¿Tiene que ver con un Dios que está en el cielo? No. Es aquello que está más allá de nuestras posibilidades personales y que se nos entrega. Se nos entrega en limpio. Se nos entrega desde más allá de lo que la mente puede alcanzar. La poesía no proviene del pensamiento. La poesía es palabra que nace de palabra. Extrañamente, es palabra que nace de palabra. Si nosotros estamos pensando en qué vamos a escribir en el poema, no podemos escribir. Solamente cuando cesa el pensamiento, cuando se hace ese vacío aromático, cuando pisamos ese umbral, entonces la palabra surge del propio misterio de la palabra. Y ese misterio es un fondo llamado tradición que viene a visitarnos. Y nosotros bebemos de esa sabrosura, de ese cuerpo hecho de la poesía a través de los siglos. Paco veía en la poesía no solamente un modo de expresión y un modo de conocimiento, sino que veía también en ella, lo dijo muchas veces, una escuela de tolerancia. El poema, el libro de poemas, cuando entramos en él, nos está invitando a que nos desnudemos por completo de todo aquello que nosotros creemos ser, para poder alojar en nosotros un mundo nuevo.
Entonces, ese ofrecimiento del poema es siempre un ofrecimiento de lo mejor que tenemos, que nos es dado, y se ofrece de un corazón a otro corazón, de un silencio a otro silencio. Y entonces, esa manera que ese corazón que hace el ofrecimiento tiene de ensancharse en otro corazón que se reconoce idéntico a él en la emoción del poema. Y esa es la experiencia que Paco siempre tuvo del poema y por eso lo vivió con tanto respeto y con tanta honestidad, sin nunca forzar nada, sin tratar de ir a la poesía mostrándole el camino por el que a él le gustaría que la poesía lo llevara, sino estando a la escucha atenta de lo que la poesía verdaderamente quería decir en él. También decía siempre, si el poema que estás escribiendo una vez que lo has terminado te hace dudar, ahórratelo. Ahórratelo, porque ningún lector va a echar de menos un poema que tú no hayas puesto, pero cualquier buen lector echará de más todos los poemas que tú has puesto de matute con dudas. Yo hace poco corregí mi obra poética completa y me di perfecta cuenta de todos aquellos millones de poemas que yo había metido teniendo una duda. Pasados 20 años, ahora no me cabía ninguna duda. Nunca debí meter esos poemas y debí de hacerle caso a Paco. En esta voluntad de respeto a la poesía es en lo que va creciendo el poeta. El poeta no crece como tal porque el poeta, Paco lo decía también, solo existe en ese momento en que está recibiendo la poesía. En todos los demás momentos es un señor o una señora como otro cualquiera. Entonces, el poeta crece en respeto a la poesía siempre. Para él también, la poesía, en la poesía, la forma debía surgir de tal manera que surgiera ya directamente como alma. En poesía, la forma o es alma o es error. Entonces, Paco nunca fue un poeta exhibicionista de sus dotes, de sus posibilidades expresivas, y sin embargo, ha sido uno de los poetas con un trato más puro, más acendrado con la lengua, con la forma, con el modo de la expresión, ¿no? Hay otra parte de la personalidad de Paco, que era su generosidad absolutamente inagotable con todo en la vida, ¿no? Si tú ibas a Paco con un problema que no tuviera nada que ver con la poesía, sino con un problema personal que te había surgido, él estaba dispuesto a meditar eso contigo el tiempo que hiciera falta y a tenderte la mano en lo que pudiera ayudarte, ¿no? Pero también Paco ha leído cientos de libros de jóvenes poetas que acudían a él con ese ruego de que si podía leer su libro y ayudarles. Entre ellos, pues prácticamente todos los míos, ¿no? Y esa es una labor que él hacía desde la humildad, pero también desde un gusto muy profundo, ¿no? Porque sentía que también él encontró a maestros que cuando era joven tal leyeron sus versos y le aconsejaron, ¿no? Entonces Paco hacía eso muy frecuentemente y yo no he visto mejor consejero, mejor lector. Y además era capaz de decirte la verdad, que a veces era dura, pero la decía de forma que tú sabías agradecerlo, ¿no? Sin humildad no hay posibilidad de escribir poesía. Y esa humildad está ahí también para que nosotros seamos capaces de aceptar una crítica que viene hecha además desde la amistad y desde ese respeto por la poesía. Paco tenía dos conceptos que él constantemente utilizaba cuando de hablar de poesía se trataba, ¿no? Uno era la fatalidad y otro era la verdad poética. Están íntimamente relacionados. Él se refería con la fatalidad a esa experiencia que todos tenemos de que a lo mejor un poema tardamos meses en escribirlo o incluso años, no termina de declararse, pero tenemos la sensación, si el poema termina por redondearse y es un poema redondo de estos que uno ve que no se le puede mover una coma, entonces uno ve que desde siempre el poema fue idéntico a sí mismo, tal y como se manifiesta en ese momento en el que el poema se cumple, ¿no? Entonces,
es casi imposible no ver la fatalidad de todo el proceso. Puede que hayamos dado muchas vueltas hasta llegar a donde íbamos, pero el poema verdadero siempre lleva allá donde iba desde el principio. Ese principio sin principio que tiene todo gran poema. Ese final sin final al que nos lleva e invita todo gran poema. ¿Qué es la verdad poética? La verdad poética para él era esa verdad que el poema trata de revelarnos. Es una verdad íntimamente ligada a una verdad que hacemos nuestra, pero que nosotros desconocíamos. Nosotros desconocíamos hasta el momento en que nos es revelada. Por eso Paco también decía que la poesía no es un espejo, sino que la poesía es un desvelamiento. Hay una diferencia. Es decir, nosotros cuando nos asomamos a la página en blanco, inmediatamente suelen aparecer nuestros rasgos. Es decir, nuestras obsesiones, nuestros amores, nuestros odios, nuestros... Aparece una imagen. Pero si tenemos la paciencia de quedarnos contemplando esa página en blanco hasta que poco a poco vamos desnudándonos, o por mejor decir, ese blanco de la página nos desnuda, entonces nos encontramos por primera vez con el rostro amado, el rostro de la poesía. La poesía de Paco no buscaba la belleza, daba con ella a través de su profunda verdad. Parece un matiz, pero en ese matiz el poema se juega el alma. El poema no puede buscar la belleza, porque entonces terminamos con las ínclitas razas ubérrimas o cosas de este estilo. El poema debe buscar la verdad poética. Y entonces en esa búsqueda de la verdad poética, la belleza aparece con una naturalidad de aquello que es lo propio, que no hemos traído para adornar el poema, que no hemos inflado como un globo, sino que se manifiesta como una necesidad de la propia poesía, ¿no? Por eso, la obra de Paco es toda alma, es toda alma. El paisaje en Paco es alma. En poesía el paisaje o es alma, ya lo he dicho antes, o es error. Es decir, los poetas realmente no hablan de las hojas de los árboles y el canto de los pájaros. Hablan a través de las hojas de los árboles, el canto de los pájaros y el juego de las luces, de eso que no pueden decir, pero que está pellizcándoles ya el alma. De eso hablan los poetas. Y esa es la obra de Paco. Es una escucha profunda, una profundísima escucha de esa voz amorosa que está ahí, que es la conciencia, la identidad en todos. Ese fondo del oído, la conciencia, ese fondo del oído es aquel que escucha aquello mismo que el amor tiene que decir. Solo podemos escribir poesía desde el amor. Si la escribimos desde cualquier otro lugar, será eso que nosotros queríamos escribir. Entonces, nadie elige el poeta que termina por ser, ¿no? Porque si pudiéramos elegir, pues todos seríamos Manrique, Quevedo o Juan de la Cruz. Nadie elige el poeta que termina por ser. Pero sí está a nuestro alcance concretar nuestra actitud con respecto a la poesía. Y conforme sea nuestra actitud con respecto a la poesía vendrá a nosotros o nos dará de lado. La actitud de Paco con respecto a la poesía siempre fue de un profundísimo respeto y de una gran honestidad. Yo no sabría decir la cantidad de poetas, amigos, que hemos bebido de sus labios esa manera de conducirse con respecto al misterio poético y el bien que nos ha hecho a todos y que seguirá haciendo. Porque hay muchísimas entrevistas, hay textos de Paco, por ejemplo, su precioso prólogo a Selección Natural, la Antología de Cátedra o tantos otros lugares donde Paco ha compartido esta vivencia suya profundamente religiosa de la poesía como revelación, de la poesía como hallazgo. Y bueno, creo que si hay un poema en toda la obra de Paco, hay muchísimos, pero si hay un poema donde todo esto que acabamos de comentar queda perfectamente sintetizado y elevado al orden del canto más radiante
con las palabras más sencillas. Es un poema titulado El vaso quebrado, que yo recuerdo que estábamos en Murcia una noche en un bar de estos de copas donde había una lectura poética y leían varios poemas. Esto lo organizaba José María Álvarez, descanse en paz, en aquella locura de jornadas llamadas Ardentísima, donde todo lo pasaba muy bien, ya éramos mucho más jóvenes. Entonces, cuando le tocó leer a Paco, Paco subió. Él leyó unos poemas fantásticos, como siempre, porque Paco no escribía poemas malos nunca. O si los escribía, no nos los enseñaba, tenía esa capacidad. Y entonces recuerdo que cuando bajó, Carlos Marzal y yo nos acercamos a abrazarlo y a felicitarlo por los poemas estupendos que había leído, ¿no? Y entonces él nos dijo, bueno, tengo aquí uno que no he querido leer porque no, quizás poca cosa, tengo aún que darle unas vueltas y tal. Pero Paco, léenoslo tal. Era muy breve, ¿no? Es muy breve. Y Paco nos leyó El vaso quebrado. Y los que nos quedamos quebrados allí fuimos Carlos y yo, que le dijimos, pero Paco, has leído unos poemas estupendos, pero es que este poema que no has leído probablemente es el más hermoso de todos. A él le hizo mucha ilusión escuchar aquello porque se veía que era un poema reciente, que no lo tenía aún, digamos, meditado, no había interpuesto aún esa distancia que nos lo permite ver al cabo de unos días. Entonces aquello le alegró. Y cuento la anécdota para que se vea como muchas veces el propio poeta no es consciente de aquello que le ha entregado la poesía, a veces hasta que pasa mucho tiempo y a veces nunca. Supo Manrique que él era Jorge Manrique. Supo Shakespeare que él era Shakespeare. Y por otra parte, ¿quiénes son Manrique y Shakespeare sino sus poemas, sus obras? Cuando pensamos en un poeta, el poeta es su poesía. Es la poesía la que está creando la figura del poeta, no el poeta el que crea la poesía. Todo esto en este brevísimo poema, maravilloso poema, que se titula El vaso quebrado. Hay veces en que el alma se quiebra como un vaso, y antes de que se rompa y muera, porque las cosas mueren también, llénalo de agua y bebe. Quiero decir que dejes las palabras gastadas, bien lavadas, en el fondo quebrado de tu alma, y que si pueden, canten. Muchas gracias. Extraordinario. Bueno, pues vamos a tener la lectura de algunos poemas de Paco Brines. Qué difícil es escoger de todos los que estáis aquí a los escogidos que van a leer, porque seguro que muchos y muchas podríais estar leyendo los poemas de Paco. Pero bueno, vamos a hacer una selección y empezaremos con Jaime Siles, a quien me resulta muy, muy difícil resumir su presentación. Solo decir que es poeta español reconocidísimo, filólogo, crítico literario, traductor, catedrático de filología clásica, que la magnitud de los premios y de los honores recibidos es inmensa, así que solo breves, Jaime, permíteme, hijo predilecto de la ciudad de Valencia. En el año 2014 la Consellería de Educación y Cultura de la Generalitat le distinguió como el escritor del año. Ese mismo año fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Clermont-Ferrand en Francia y es socio de honor de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Brevísimo para lo que supone Jaime Siles. Creo que vas a leer Aquel verano de mi juventud. Yo he escrito mucho sobre Brines, creo que me he leído todo lo que se ha escrito sobre Brines y nunca he oído una explicación tan maravillosa como la que Vicente ha hecho. De verdad lo digo. Nunca. Magnífica, Vicente, de verdad te lo digo. Porque además, y creo que ha puesto el dedo de verdad en el punto máximo de Brines, al decir que la belleza de su poesía no es una belleza estética, es una belleza moral. Y porque es una belleza moral, es una verdad también. Eso para mí lo has dejado muy claro. He aprendido mucho. Yo conocía a Brines cuando yo estudiaba el bachillerato, los últimos años. Precisamente el citado Pepe Coll y José Antonio Noguera son los que me llevaron a conocerlo, aunque personalmente lo conocí más tarde. Lo conocí en octubre de
1969, cuando fuimos al cine Carnero y yo, y Paco Brines vino con Gerardo Talens. La película era Isadora en el Cine Artis. Me acuerdo perfectamente de eso. Y a partir de ahí, Brines fue generosísimo con nosotros, nos llevó a conocer a Juan Giralbert, que tenemos aquí también. Para mí es muy grato estar aquí. Él fue el primer presidente, si no recuerdo mal, de este Consejo de Cultura valenciano, y siempre se distinguió por las notas que se han dicho, por su generosidad, por su cultura, por sus consejos y hasta el último momento por su gran serenidad. Brines no tenía prisa por nada. La única vez en mi vida que he perdido un tren, me llevaba Brines en el coche. Era yo profesor joven, profesor de la Universidad de Salamanca, que habíamos comido juntos. El tren era a las 7:30, estábamos comiendo. Decía, Paco, llévame ya. Y gracias que llegaste. No, Porque como conducía Paco era difícil. Sí, también es verdad, daba miedo. Pero yo la única vez que he perdido, bueno, son muchos los grandes poemas de Brines, y no voy a leer los que más me gustan. A mí los libros que más me gustan de él son Palabras a la oscuridad y naturalmente El otoño de las rosas. Pero voy a leer un poema, Aquel verano de mi juventud, que Paco me dedicó, por el tema griego que tiene. Era yo catedrático en la Universidad de La Laguna, y en el verano, no sé si era julio o agosto de 1983, Paco me llamó a casa diciendo, voy a sacar en Visor la segunda edición de mi poesía completa, ¿qué poemas quieres que te dedique? Yo le había dedicado a él Parménides, un poema muy largo mío, y entonces yo le dije varios, me dijo, no, esos serán dedicados ya. Entonces le dije, bueno, pues Aquel verano de mi juventud, que es un poema en el que también se objetiva todo lo que Vicente con tanta brillantez y exactitud ha dicho. Aquel verano de mi juventud, a Jaime Sigles. ¿Y qué es lo que quedó de aquel viejo verano en las costas de Grecia? ¿Qué resta en mí del único verano de mi vida? Si pudiera elegir de todo lo vivido algún lugar y el tiempo que lo ata, su milagrosa compañía me arrastra allí, en donde ser feliz era la natural razón de estar con vida. Perdura la experiencia como un cuarto cerrado de la infancia. No queda ya el recuerdo de días sucesivos en esta sucesión mediocre de los años. Hoy vivo esta carencia y apuro del engaño algún rescate que me permita aún mirar el mundo con amor necesario y así saberme digno del sueño de la vida, de cuanto fue ventura, de aquel sitio de dicha, saqueo avaramente siempre una misma imagen, sus cabellos movidos por el aire y la mirada fija dentro del mar. Tan solo ese momento indiferente, sellada en él la vida. Juan Pablo Zapater es un poeta minucioso, preciso, que además recibe un premio por cada libro que publica. Con su última obra, titulada Mis fantasmas, obtuvo el premio de poesía Ciudad de Burgos. Actualmente dirige la revista de poesía contemporánea 21 Versos, así como las colecciones de cuadernos y plaquets junto al editor y galerista Víctor Sequeras. Quiero agradecer esta invitación a este acto de conmemoración de Francisco Brines, a la Fundación y en su nombre o en su representación a Mariana Brines y por supuesto al Consejo Valenciano de Cultura, José María Lozano, Ana Noguera y demás miembros. Yo he escrito unas palabras acerca de Paco, de lo que representa Paco para mí, que os voy a leer antes de leer mi poema. Son muy breves. Dicen así: es bonito, pero a la par también triste, participar en un homenaje dedicado en el 5º aniversario de su partida a quien tanto quisimos como ser humano y tanto admiramos como poeta. Y más todavía cuando la figura de Francisco Brines sigue prácticamente intacta en mi cabeza, arraigada en mi memoria, revivida cada vez que me encuentro, y son numerosas las ocasiones, con cualquier referencia a su obra poética, a sus libros, a su magisterio o a su legado. Su siempre afable rostro, su generosidad de la que ya se ha hablado, su tolerancia, su curiosa y profunda mirada,
y su enorme sabiduría, basada en la naturalidad y la inteligencia, resultan para mí, ancladas en la arena de su recuerdo, virtudes consustanciales al maestro y a la vez cualidades inolvidables del amigo. Como también es inolvidable la poesía de Francisco Brines, y lo es porque mantiene vivas las brasas donde arden la emoción y la hondura de su mensaje. Unas brasas tan encendidas como cuando él fue escribiéndolas sobre la pasión de cada nueva página en blanco. Así, desde su primer libro publicado precisamente titulado Las brasas, hasta el último, donde muere la muerte, en todos los poemas de Paco siempre late un iluminado corazón. Ese corazón que hasta el momento mismo en que se detuvo, amó tanto la vida, aunque ésta pudiera ser para el poeta apenas un bello y misterioso paréntesis entre dos nadas. Lo que Francisco Brines nunca quiso decirnos, por pura sencillez y humildad, es que la segunda de esas dos nadas, la que sucedió a su muerte, no iba a ser una nada real, porque se iba a convertir con el tiempo, para todos sus lectores presentes y futuros, en una celebración permanente de su valiosísima herencia poética. Gracias, Francisco Brines, querido y admirado Paco, por todo lo que poética y humanamente nos has entregado. Y ahora, como homenaje a ti, directamente de esta antología consultada que un día me dedicaste con las siguientes hermosas palabras: entre dos nadas mías está mi vida, y yo agradecido a ella. Y en ella, Juan Pablo Zapater, amigo, conviviente tan querido, con el abrazo muy cariñoso de Francisco Brines. De este mismo libro, como digo, aunque perteneciente en su origen al titulado El otoño de las rosas, una obra que marca uno de los cúlmenes de la poesía española de la segunda mitad del siglo XX, daré lectura ahora a un poema eternamente tuyo, Paco, La rosa de las noches. Todas las noches de mi vida, hasta el alba, sin llegar nunca a nadie, en ciudades distintas, los ojos en acecho, son una turbia rosa negra. Se cumple así la sed que concedo a la carne, esta difusa espera que es la fidelidad de mis cansancios, o el encuentro de alguna luz pequeña que se abate tras el furor en las cansadas sábanas. Allí donde los cuerpos se nutren de reposo, que no es mortal aún, en esa hora tan dura en que la luz es agria, es una ciega rosa blanca. Todas las noches de mi vida, envejeciendo, son una infame rosa negra. Son una rosa negra y solitaria, una encantada y desvalida rosa. Si volviera a vivir, yo quisiera aspirarla de nuevo sin piedad, pues por ella existí, aunque me devorase. Yo miraba los astros, su hermosura, y nada aquel espejo reflejó que a él se asemejase. Solo la quemadura del vivir, que aun sin fulgor, yo sé que existe. Todas las noches de mi vida, también las que vendrán, son una iluminada rosa negra, un secreto esplendor que aún no es ceniza y nadie puede ver, y que este ciego roza, lleno de ardor, con las manos tendidas. Rosa Mascanell, miembro del patronato de la Fundación María Zambrano, porque Rosa además fue la secretaria personal y documentalista de esta gran filósofa, forma parte de diferentes asociaciones nacionales e internacionales que abogan por la visibilidad y la presencia de las mujeres en todas las áreas del saber. Ella es actualmente la secretaria de la Fundación Brines. Rosa. Moltíssimes gràcies a totes les persones que esteu així presents. Moltíssimes gràcies al Consell Valencià de Cultura
al seu president per convidar-nos a poder honrar a Francisco Brines en aquesta casa. Gràcies a Anna Noguera, gràcies també a Montse, la que he tingut que parlar moltes vegades per a poder organitzar l'acte. Les meves converses amb Francisco Brines sempre voltaven alrededor d'una cosa, i era María Zambrano, perquè ell estava molt obsessionat en saber si María Zambrano li agradava la seva poesia. I jo li diria sempre, però és que coincidiu en moltes coses. Per a María Zambrano, pensar és descifrar lo que se siente. Per a Francisco Brines, jo voldria reivindicar-lo també com a prosista, com a assagista, perquè té també obra, no extensa obra, però sí que una obra molt intensa, que podeu trobar-la també a Pretextos, que està publicada els seus assajos sobre altres poetes, però també m'agrada molt el pròleg que fa ell, la introducció que fa a Selecció Pròpia. Sols us llegiré unes paraules. Pocas actividades del espíritu son más favorables que la poética para salvaguardar la individualidad del hombre. Y creo que esta salvación es, en nuestros tiempos, una de las tareas de todo punto necesaria para la sanidad de la convivencia. Suena paradójico decir que una robusta moral colectiva solo será posible desde la formulación de una ética ganada por y para el individuo, sin importar que ésta sea divergente e incluso contradictoria con la del prójimo. Es más, sabiendo que necesariamente tendrá que ser así. Una segunda perspectiva se hace visible en el modo en el que moralmente reacciona mi persona ante la visión del mundo que la obra ha conformado. Es una moral de estirpe estoica, clásica, ante una cosmovisión que siente el transcurso del vivir como una continuidad perdida y en la que el final abocamiento es el vacío, la serena aceptación del destino adverso desde el profundo amor a la vida. Gracias. Manuel Borrás es editor. En 1976 fundó la prestigiosa editorial Pretextos, una de las más importantes de España, reconocida con innumerables premios, galardones por el diseño de sus libros y por su labor cultural. Y ha sido editor de gran parte de la obra de Brines. Especialmente quiero señalar esta antología poética Jardín Nublado. Como mis mayores, entre otras muchas cosas sustantivas, me enseñaron que habíamos venido a este mundo a aprender a dar las gracias. Lo primero que quiero es dar las gracias al Consell de Cultura, por supuesto, a Ana por la presentación que me ha hecho, a Mariona y a la Fundación Brines de modo muy especial. Entre los muchos dones que me ha dado la literatura, yo encuentro entre los más atesorados en mi interior el haber podido tratar a Francisco Brines. La vida de Paco se movió entre dos polos, que yo creo que ninguno de los amigos que estamos aquí presentes me van a contradecir. La amistad y la generosidad, anverso y reverso de lo que yo entiendo que debe ser también la poesía. Es decir, no hay poesía sin amistad y no hay poesía sin generosidad. Siempre sostuve que las amigas y los amigos son aquellos que nos protegen de nosotros mismos. Paco, desde luego, dio buena medida de lo que acabo de decir. Crecemos solos y quizá necesitemos por ello hacer de la amistad nuestro norte. La amistad parece hoy obliterada porque nos obliga y nos obliga porque abarca virtud, verdad, libertad, tiempo y política. Sí, política. Hay muchas maneras de cultivar la amistad y ninguna, creedme, es mejor que otra.
La amistad es difícil de definir, porque es un sentimiento que escapa a cualquier prurito clasificador que ahora suele presidir además, por desgracia, nuestras vidas. La amistad, a mi ver, no está, insisto, hoy en día suficientemente valorada. Me temo que somos pocos los que seguimos creyendo en las antiguas virtudes. Muchos, en cambio, son las que las enarbolan sin haberse siquiera sometido por ensimismamiento o por egoísmo a su influjo reparador y, en consecuencia, revitalizador. Francisco Brines me enseñó todo esto que acabo de decir. Está derivado de mi relación personal con él. Y me enseñó también una cosa fundamental, que fue fundamental en mi vida, que el amigo es ese otro yo que nos acompaña. En fin, la amistad es una forma de amor que proporciona seguridad frente a los miedos, frente a nosotros mismos. Para quien les habla, es la alegría, y lo es porque nos ofrece una felicidad serena, ofreciéndonos, como la poesía, una felicidad, insisto, serena. Nada más ni menos. Gracias, Paco, y gracias a ustedes por escuchar estas palabras. Ahora paso a leer el poema que he elegido. Como su editor y su amigo, me correspondía leer un poema que es en cierto modo una llamada al lector. En las manos el libro. Son palabras que rasgan el papel, desde el dolor o la inquietud que soy. Ahora que todavía aliento, bajo tu misma noche, desde el dolor o la inquietud que fui, a ti que alientas debajo de la noche y ya no estoy. ¿Crees que me percibes en estas manchas negras del papel, en ese territorio ya no mío de la desolación? Las saqué del vacío, pude mudarlas por silencio, y ahora serían ellas el espejo de mí, no de vosotros. Esta es mi herencia sórdida. Fue un gesto que amé en otros y en ellos aprendí este vicio secreto que os transmito. Por si el dolor que padecéis no os fuese suficiente, o acaso preciséis de un dolor que pervive sin carne. Agotadme, cegadme con vosotros en la muerte que os habrá de llegar, y decidme, si acaso lo sabéis, quién nos hizo. Muchas gracias. El último poema por hoy lo va a leer la pintora, gestora cultural y presidenta de la Fundación. Como ya he hablado antes, ahora leo el poema completo. Palabras para una despedida. Está la luz despierta y se adentra en los ojos del contorno del monte, y el grito de los pájaros desvanece el oído al venir de los húmedos huertos. Los blancos pueblos de la costa, felices de lujuria y juventud, alientan junto al mar, lejanos. No estoy allí, mas lo que fui deseo, la dicha viva, los sentidos borrados, ahora que en el jardín el tiempo se arrincona en las sombras y el olor de las rosas sube al aire. Hay humos blancos y calladas palomas en la altura y voces que se alejan. Hay demasiada vida para una despedida. Y un día habrá de ser, sin que la grata luz, las voces de la casa, los cultivos del huerto, los días recordados de la remota y breve juventud, ni tampoco el amor que me tenéis, retrasen la obligada despedida. Tendré que aposentarme en aridez, y perdida la imagen de este mundo, y perdido yo mismo, siento que aquel reposo
será estéril, que la vida no fue, que el fervor de cualquier despedida es un engaño. Y antes de pasar a la clausura, hemos preparado 5 minutos del último documental que realizó Paco Brines, que lo realizó además nuestra compañera del Consell Valencià de Cultura, la cineasta y directora Rosana Pastor, que hoy por temas laborales no podía estar y estaba atacada de los nervios, y le dijimos, tranquila porque estarás presente. Y bueno, la despedida la va a hacer el propio Paco antes de que clausure el presidente. Solo pido mucho silencio porque el documental, aunque hemos cogido la misma calidad que el que se hizo en Radio y Televisión, la voz de Paco ya estaba muy agotada para poder oírlo bien. Llegamos por primera vez a Elca, la casa de Francisco Brines en el término de Oliva, en un día cálido de febrero de 2020. Nos esperaba el poeta, receptivo y cordial. Llegábamos de la mano de su gran amigo Fernando Delgado. Lo primero que me sorprendió fue su mirada, atenta a todo lo que constituía su entorno inmediato. Mi padre hubiera deseado que yo me dedicara a la exportación o lo que sea. Es decir, que estudiara económicas. Pero a mí me gustaban las letras. Y entonces yo quise ir a Salamanca por el prestigio que tenía Salamanca. Y luego también vivir libre y por mi cuenta. Ser yo. Y conoces allí gente que quieres y que te quiere, porque estás en la edad de enamorarte. Pero no es el amor ya el que se te impone de la familiar, sino el amor de la pareja. Es otra cosa muy distinta. Sufres más, pero también gozas más. El jurado propone la concesión del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, correspondiente a 2020, a don Francisco Brines Mañó, por su obra poética que va de lo carnal y lo puramente humano a lo metafísico, lo espiritual, hacia una aspiración de belleza e inmortalidad. Bueno, salud. En tu obra el amor tiene una presencia constante, muy intensa. Sí, porque para mí ha sido lo más importante que he tenido en el sentimiento. El sentimiento amoroso es recogido, es sagrado, porque es una diosa o un dios que tú haces a tu medida, que lo creas y lo amas como es. Yo ahora estoy en la vejez, estoy tocando lo que tiene que venir, que es la muerte. Y la muerte que es la ruptura trágica de todo lo que existe. Y por lo tanto, nada queda en él de afirmación. Pero el conocimiento de la vida es muy, muy emocionante. Porque la vida es maravillosa en la alegría, en el goce y en el dolor, y en las creencias y en la ruptura.
Allí donde he vivido he gozado del mundo. Mas cuando en el azar de los poemas he hablado de algunos de aquellos lugares, solo he estado hablando de tiempo. Y esas palabras solo eran la inútil lucha de quien sabe que ha de ser vencido por el olvido. S'acaba l'homenatge, però no s'acaba l'emoció. L'emoció permaneix i brindarem per don Paco Brines en el Xavi. Moltes gràcies per la seva assistència. Paco!